CEO millonario, se disfraza de veterinario, para cuidar al perro de un niño sin hogar, pero al realizar esta buena acción, no esperaba que pudiera cambiar su vida. El parque estaba casi vacío, salvo por algunas personas que pasaban apresuradas, envueltas en sus propias preocupaciones. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Entre ellas, Lucas caminaba con paso firme, su traje impecable contrastando con la sencillez del entorno. Era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, su empresa, su tiempo, incluso sus emociones. Pero aquel día, algo en el aire parecía diferente, como si el universo hubiera decidido poner a prueba su fría indiferencia. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, no mayor de 10 años, arrodillado junto a un cachorro que yacía en el suelo, inmóvil. El niño, con ropas gastadas y un rostro lleno de preocupación, intentaba limpiar una herida en la pata del animal con un trapo viejo. A su lado, un pequeño recipiente de agua sucia y unas migajas de pan completaban el escenario. Lucas se detuvo por un momento, observando la escena desde la distancia. Su primer impulso fue seguir caminando, como siempre hacía. No era su problema. No tenía tiempo para dramas ajenos. Pero algo en la determinación del niño, en la forma en que sus manos temblaban mientras cuidaba al animal, lo hizo vacilar. Por un instante, sintió una punzada en el pecho, una emoción que no podía identificar y que rápidamente ahogó bajo su habitual máscara de indiferencia. Siguió su camino, pero la imagen del niño y el cachorro no lo abandonó. Durante el resto del día, mientras revisaba informes y atendía reuniones, aquella escena volvía a su mente una y otra vez. ¿Por qué le importaba? No tenía sentido. Él no era ese tipo de persona. Sin embargo, cuando el sol comenzó a caer y las sombras se alargaron en las calles, Lucas se encontró de nuevo en el parque, buscando con la mirada al niño y al cachorro. No los encontró de inmediato. El parque estaba más vacío que antes, y la brisa fresca de la tarde agitaba las hojas de los árboles. Finalmente, los vio en un rincón apartado, bajo la sombra de un viejo roble. El niño estaba acurrucado junto al cachorro, compartiendo con él un trozo de pan duro. Lucas se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir o hacer. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. El niño lo miró con desconfianza, protegiendo al cachorro con su cuerpo. No, estamos bien, respondió, con una firmeza que sorprendió a Lucas. El perro está herido, dijo Lucas, señalando la pata del animal. Podría infectarse si no lo tratas bien. El niño bajó la mirada, acariciando la cabeza del cachorro. No tengo dinero para llevarlo al veterinario, murmuró, y en su voz había una mezcla de tristeza y resignación que le llegó directamente al corazón de Lucas. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas no supo qué decir. Se quedó allí, observando al niño y al cachorro, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Finalmente, asintió con la cabeza y se alejó, pero esta vez con una idea clara en su mente. Iba a ayudar a ese niño y a su perro, aunque no supiera exactamente cómo. La noche había caído por completo cuando Lucas regresó a su apartamento. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, pero su mente estaba lejos de allí. No podía dejar de pensar en el niño y en el cachorro. ¿Qué lo había llevado a involucrarse? No lo sabía, pero una cosa era clara, no podía ignorarlos. Al día siguiente, Lucas se levantó temprano, algo inusual para él. Normalmente, su agenda estaba llena de reuniones y llamadas, pero esa mañana había cancelado todo. Tenía un plan, aunque no estaba seguro de cómo llevarlo a cabo. Necesitaba acercarse al niño sin asustarlo, sin revelar quién era realmente. Y entonces se le ocurrió una idea: se haría pasar por veterinario. No era una mentira completa, se dijo a sí mismo. Había leído lo suficiente sobre primeros auxilios para animales como para saber cómo tratar una herida. Además, tenía los recursos para conseguir lo que fuera necesario. Con determinación,
Se dirigió a una clínica veterinaria cercana y compró medicamentos, vendas y comida especial para perros. Luego, se cambió de ropa, optando por un atuendo más casual que lo hiciera parecer menos intimidante. Cuando llegó al parque, el sol ya estaba alto en el cielo. No tardó en encontrar a Miguel y Max en el mismo rincón que el día anterior. El niño estaba sentado en el suelo, acariciando al cachorro, que parecía un poco más animado. Lucas se acercó con cautela, llevando una bolsa con los suministros. «Hola», dijo, tratando de sonar amigable. «Soy veterinario. Vi a tu perro ayer y pensé que podría ayudarte». Miguel lo miró con desconfianza, pero sus ojos brillaron ligeramente al ver la bolsa que Lucas llevaba. «¿De verdad?», preguntó, con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Sí», respondió Lucas, arrodillándose junto a ellos. «Déjame echar un vistazo a su pata». El niño dudó por un momento, pero finalmente asintió. Lucas sacó los suministros y comenzó a examinar la herida de Max con cuidado. El cachorro gruñó un poco, pero se mantuvo quieto, como si entendiera que estaban tratando de ayudarlo. «No es tan grave como parece», dijo Lucas después de un rato. «Solo necesita una buena limpieza y algunos medicamentos». «¿Puedo?». Miguel asintió de nuevo, observando con atención cada movimiento de Lucas. Mientras trabajaba, Lucas notó lo delgado que era el niño, lo desgastadas que estaban sus ropas. Le dolía pensar en lo difícil que debía ser su vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lucas, tratando de romper el hielo. «Miguel», respondió el niño, sin apartar los ojos de Max. «Yo soy Luis», dijo Lucas, usando el primer nombre que se le ocurrió. «¿Y el perro?». «Max», dijo Miguel, y por primera vez, una pequeña sonrisa asomó en su rostro. Lucas sonrió también, sintiendo una extraña calidez en su pecho. Terminó de vendar la pata de Max y le dio a Miguel algunas instrucciones sobre cómo cuidar al cachorro en los próximos días. «Gracias», dijo Miguel, con una voz tan suave que casi no se escuchó. «No hay de qué», respondió Lucas, sintiendo que esas simples palabras significaban más de lo que podía expresar. A partir de ese día, Lucas comenzó a visitar el parque regularmente. Llevaba comida, medicamentos y, poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de Miguel. El niño, aunque reservado, empezó a abrirse, contándole pequeñas cosas sobre su vida. Lucas escuchaba con atención, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a entender el mundo que Miguel habitaba. Sin embargo, había algo que Lucas no podía evitar: la culpa. Sabía que estaba engañando a Miguel al ocultar su verdadera identidad. Pero cada vez que pensaba en revelar la verdad, el miedo a perder la confianza del niño lo detenía. Por ahora, decidió seguir con el disfraz, convencido de que era la mejor manera de ayudar. Las semanas pasaron, y las visitas de Lucas al parque se convirtieron en una rutina. Cada tarde, después de su jornada laboral, se dirigía al rincón donde Miguel y Max lo esperaban. A veces llevaba comida, otras medicamentos, pero siempre llevaba consigo una sensación de calma que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Miguel, aunque todavía reservado, comenzó a abrirse más. Una tarde, mientras Lucas revisaba la pata de Max, el niño comenzó a hablar sobre su vida. No era mucho, solo pequeños detalles aquí y allá, pero para Lucas, cada palabra era un tesoro. «Antes vivía con mi tío», dijo Miguel en voz baja, acariciando la cabeza de Max. «Pero no era un buen lugar». Lucas asintió, sin presionarlo. Sabía que el niño compartía lo que podía, cuando podía. «¿Y tu mamá?», preguntó con cuidado. Miguel bajó la mirada. «Se fue hace mucho», murmuró. «No sé dónde está». Lucas sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, así que simplemente puso una mano en el hombro de Miguel, un gesto de apoyo silencioso. El niño no se apartó, y por un momento, los dos permanecieron en silencio, observando a Max, que ahora movía la cola con entusiasmo.
La recuperación del cachorro era evidente. La herida en su pata había sanado, y su energía había regresado. Max se había convertido en un símbolo de esperanza para Miguel, y también para Lucas. Ver cómo el animal respondía a los cuidados, cómo su vitalidad regresaba poco a poco, le recordaba a Lucas que incluso las cosas más dañadas podían sanar con tiempo y atención. Pero no todo era fácil. A medida que Lucas se acercaba más a Miguel, comenzó a darse cuenta de lo difícil que era la vida del niño. Las noches frías, los días sin comer, la constante incertidumbre. Cada vez que pensaba en ello, Lucas sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que alguien tan joven tuviera que pasar por todo eso? Una tarde, mientras compartían un sándwich que Lucas había llevado, Miguel lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con una sinceridad que tomó a Lucas por sorpresa. ¿Qué cosa?, respondió Lucas, tratando de ganar tiempo. Esto, dijo Miguel, señalando a Max, que masticaba feliz un trozo de pan. ¿Por qué nos ayudas? Lucas se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente. Y a veces, solo necesitamos a alguien que nos tienda la mano. Miguel lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego asintió lentamente, como si hubiera entendido algo que Lucas no podía expresar. Esa noche, cuando Lucas regresó a su apartamento, se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vacío. No por falta de éxito o dinero, sino por algo más profundo. Había pasado años construyendo una vida perfecta, o al menos eso creía. Pero ahora, al conocer a Miguel y Max, comenzaba a darse cuenta de que tal vez había estado equivocado todo este tiempo. ¿Qué importaba el dinero, el poder, el estatus, si al final del día no tenía a nadie con quien compartirlo? Lucas se preguntó cuántas oportunidades había perdido, cuántas personas había ignorado en su búsqueda de éxito. Y ahora, aquí estaba, sintiéndose más vivo que nunca, gracias a un niño y un cachorro que habían entrado en su vida por casualidad. Pero también había miedo. Miedo de que Miguel descubriera la verdad sobre quién era realmente. Miedo de que, al revelar su identidad, perdiera la conexión que tanto valoraba. Lucas sabía que no podía mantener el disfraz para siempre, pero tampoco estaba listo para enfrentar las consecuencias de la verdad. Por ahora, decidió seguir adelante, disfrutando de cada momento que pasaba con Miguel y Max. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la realidad. Pero hasta entonces, se permitiría vivir en este pequeño mundo que habían creado juntos, un mundo donde las sonrisas eran genuinas y las preocupaciones parecían desvanecerse, aunque fuera por un momento. Todo cambió en un instante. Fue una tarde como cualquier otra, o al menos eso parecía. Lucas había llegado al parque con su bolsa de suministros, listo para otra visita rutinaria con Miguel y Max. Pero esa vez, algo era diferente. Miguel estaba sentado en el suelo, con Max a su lado, pero no sonrió al ver a Lucas acercarse. En su lugar, su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de una mezcla de ira y decepción. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó Lucas, sintiendo un nudo en el estómago. El niño no respondió de inmediato. En su lugar, señaló hacia una pantalla cercana, donde un noticiero local transmitía imágenes de Lucas en un evento benéfico. La voz del presentador resonaba en el aire. Lucas Ferrer, el exitoso CEO de Ferrer Industries, ha donado millones a causas benéficas este año. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había planeado esto. Nunca había imaginado que Miguel lo descubriría de esta manera. «Miguel, puedo explicarlo», dijo, pero su voz sonó débil, incluso para sus propios oídos. «¿Por qué mentiste?», preguntó Miguel, con una voz que temblaba de rabia. «¿Todo esto fue solo para limpiar tu imagen? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?». «No, Miguel, no es así», respondió Lucas, tratando de mantenerse calmado. «Quería ayudarte,
pero no sabía cómo acercarme sin asustarte. Pensé que si te decía la verdad, no me dejarías. ¿Por qué no lo haría?, gritó Miguel, levantándose de un salto. No necesito tu ayuda. No necesito tu dinero. Pensé que eras diferente, pero solo eres como todos los demás. Lucas intentó acercarse, pero Miguel retrocedió, protegiendo a Max con su cuerpo. Miguel, por favor, déjame explicarte, suplicó Lucas, sintiendo como su mundo se desmoronaba. No quiero escucharte, dijo Miguel, con lágrimas en los ojos. No quiero saber nada más de ti. Y con eso, el niño agarró a Max y se alejó rápidamente, dejando a Lucas solo en el parque. Lucas lo miró irse, sintiendo una mezcla de dolor y frustración. Quería correr tras él, explicarle todo, pero sabía que no serviría de nada. Miguel estaba herido, y no había palabras que pudieran sanar esa herida en ese momento. Esa noche, Lucas regresó a su apartamento, sintiéndose más solo que nunca. Las paredes, que antes parecían imponentes y seguras, ahora se sentían frías y vacías. Se sentó en el sofá, mirando al techo, preguntándose cómo todo había salido tan mal. Sabía que había cometido un error al ocultar su identidad, pero en ese momento había parecido la única opción. Ahora, entendía que había subestimado a Miguel, que había subestimado la importancia de la honestidad. Pero era demasiado tarde para lamentarse. Lo único que podía hacer era intentar enmendar su error, aunque no supiera cómo. Mientras tanto, Miguel caminaba por las calles, abrazando a Max con fuerza. Sentía una mezcla de tristeza y rabia, pero sobre todo, se sentía traicionado. Había comenzado a confiar en Lucas, a verlo como alguien en quien podía depender. Pero ahora, todo eso se había desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Max, como si entendiera el dolor de Miguel, lamió su mano, intentando consolarlo. El niño se detuvo por un momento, acariciando la cabeza del cachorro. «Al menos te tengo a ti, Max», murmuró, con una voz que apenas se escuchaba. Pero en el fondo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, aunque no quisiera admitirlo. Y mientras caminaba por las calles oscuras, una pequeña parte de él se preguntaba si había sido demasiado duro con Lucas. ¿Realmente había sido todo una mentira? ¿O había algo más en el hombre que lo había ayudado tanto? Por ahora, no tenía respuestas. Solo tenía a Max y la fría noche que los envolvía. Pero en algún lugar, en lo más profundo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo, esperando el momento adecuado para encenderse de nuevo. Lucas no podía dormir. La imagen de Miguel alejándose, con Max en brazos, lo perseguía como un fantasma. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque no estuviera seguro de qué. Por primera vez en su vida, el éxito no se medía en cifras o logros, sino en la capacidad de reparar algo que había roto. Al amanecer, Lucas ya tenía un plan. No era perfecto, pero era un comienzo. Sabía que Miguel no confiaría en él fácilmente, así que decidió acercarse de manera indirecta. Utilizó sus recursos para encontrar un refugio seguro para niños en situación de calle, un lugar donde Miguel pudiera sentirse protegido y cuidado. No quería imponerle nada, solo ofrecerle una opción. Mientras tanto, Miguel seguía en las calles, pero algo había cambiado en él. La rabia inicial había dado paso a una tristeza profunda. Extrañaba las tardes en el parque, las conversaciones con Lucas, la sensación de que alguien se preocupaba por él. Pero no podía perdonar la mentira. No podía permitirse confiar de nuevo. Una tarde, mientras Miguel y Max buscaban comida en un callejón, un hombre se acercó a ellos. No era Lucas, sino alguien que trabajaba en el refugio que Lucas había contactado. «Hola», dijo el hombre, con una voz amable. «¿Necesitas ayuda?» Miguel lo miró con desconfianza, pero algo en la actitud del hombre lo hizo bajar la guardia un poco. «No sé», murmuró, acariciando a Max para calmarlo. «Hay un lugar donde puedes quedarte», dijo el hombre. «Tienen comida,
una cama caliente y aceptan mascotas. Miguel dudó. No quería depender de nadie, pero la idea de un lugar seguro, especialmente para Max, era tentadora. ¿Por qué me ayudan?, preguntó, con cautela. Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondió el hombre, repitiendo las mismas palabras que Lucas había dicho semanas atrás. Miguel no supo por qué, pero esas palabras resonaron en él. Tal vez era el cansancio, o la necesidad de creer en algo bueno, pero finalmente asintió. Está bien, dijo. Pero Max viene conmigo. Por supuesto, respondió el hombre, sonriendo. Mientras Miguel se instalaba en el refugio, Lucas observaba desde la distancia. No quería interferir directamente, pero necesitaba asegurarse de que Miguel estuviera a salvo. Sabía que no podía forzar la reconciliación, pero esperaba que, con el tiempo, Miguel pudiera perdonarlo. Días después, Lucas recibió una llamada del refugio. Miguel había preguntado por él. No directamente, pero había mencionado a un veterinario que lo había ayudado. Era una pequeña apertura, pero para Lucas era suficiente. Decidió visitar el refugio, pero esta vez, sin disfraces. Llegó con las manos vacías, excepto por una cosa, una foto de Max, sana y feliz, que había tomado durante una de sus visitas al parque. Cuando entró en la habitación de Miguel, el niño lo miró con sorpresa, pero no con ira. «Hola, Miguel», dijo Lucas, con una voz suave. «Vine a pedirte perdón». Miguel no respondió de inmediato. En su lugar, miró la foto que Lucas sostenía. «Max está bien», dijo finalmente, con un tono que era más una afirmación que una pregunta. «Sí», respondió Lucas. «Gracias a ti». Miguel bajó la mirada, jugueteando con el borde de su camisa. «¿Por qué mentiste?», preguntó, sin levantar la vista. «Porque tenía miedo», admitió Lucas. «Miedo de que no me dejarías ayudarte si sabías quién era. Pero me equivoqué. La confianza no se construye sobre mentiras». Miguel lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, asintió lentamente. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», dijo. «Pero, gracias por ayudarme a encontrar este lugar». Lucas sonrió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. «No tienes que confiar en mí de inmediato», dijo. «Pero quiero estar aquí para ti, si me lo permites». Miguel no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Y en ese silencio, Lucas supo que había dado el primer paso hacia la redención. El tiempo pasó, y las heridas comenzaron a sanar, aunque lentamente. Miguel seguía viviendo en el refugio, pero ahora había algo diferente en él. Ya no era el niño desconfiado que Lucas había conocido en el parque. Había comenzado a sonreír más, a hablar con los otros niños, a participar en las actividades del lugar. Y Max, siempre a su lado, era su compañero fiel, recordándole que no estaba solo. Lucas, por su parte, había cambiado también. Ya no era el hombre frío y distante que solo vivía para su trabajo. Ahora, dedicaba parte de su tiempo a visitar el refugio, no como un benefactor anónimo, sino como alguien que quería ser parte de la vida de Miguel. No intentaba apresurar las cosas, sabía que la confianza se ganaba con acciones, no con palabras. Una tarde, mientras Lucas y Miguel paseaban por el jardín del refugio, el niño lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó, con una curiosidad genuina. Lucas se detuvo, pensando en su respuesta. «Porque te importas», dijo finalmente. «Y porque quiero ser alguien en quien puedas confiar, aunque me lleve tiempo». Miguel lo miró por un momento, como si estuviera buscando algo en su rostro. Luego, asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Pero no vuelvas a mentirme». «No lo haré», prometió Lucas, sintiendo un peso que no sabía que llevaba a desaparecer de sus hombros. A partir de ese día, su relación comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Lucas ayudó a Miguel a encontrar una escuela, y aunque al principio fue difícil,
el niño comenzó a adaptarse. Max, ahora completamente recuperado, se convirtió en la mascota no oficial del refugio, llevando alegría a todos los que lo conocían. Pero Lucas no se detuvo ahí. Usó su influencia y recursos para crear una fundación que ayudara a niños en situación de calle y animales abandonados. La fundación llevó el nombre de Max, en honor al cachorro que había unido sus vidas de una manera que nunca hubieran imaginado. Una tarde, mientras Lucas y Miguel estaban sentados en el jardín del refugio, viendo a Max correr feliz entre los árboles, Miguel rompió el silencio. ¿Sabes?, dijo, con una sonrisa tímida. Creo que Max nos salvó a los dos. Lucas sonrió, sintiendo una gratitud profunda por el pequeño cachorro que había cambiado todo. Tienes razón, dijo. A veces, son las patas más pequeñas las que dejan las huellas más grandes en el corazón. Y en ese momento, bajo la cálida luz del atardecer, Lucas supo que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una familia. No era perfecta, pero era suya. Y eso era más que suficiente. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.